El último libro de la Biblia en el Antiguo Testamento termina diciendo de esta manera. En el libro de Malaquías, el capítulo 4, versículo 5, dice así: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. El último libro del Antiguo Testamento termina con un mensaje de parte del Señor diciendo que enviará al profeta Elías, ¿sí? En el Antiguo Testamento, uno de los grandes profetas que se destaca de una manera poderosa, haciendo una obra de reforma y denunciando el pecado, es el profeta Elías, uno de los ministerios más poderosos que podemos nosotros leer. Y al finalizar el Antiguo Testamento, el Señor deja la promesa, antes de que apareciera nuestro Señor Jesucristo, Él deja la promesa y dice: antes que venga el día terrible del Señor, yo le voy a enviar al profeta Elías. Y esta profecía tuvo una doble aplicación, o tiene una doble aplicación. El espíritu y el poder de Elías se manifestó en la persona de Juan el Bautista, que vino para preparar el camino para la primera venida de Jesús a esta tierra. Y de la misma manera, acá dice que antes que venga el día terrible del Señor, terrible porque Dios aparecerá y vendrá con juicio a pagar a cada uno como lo merece, donde Dios pondrá el final al pecado, donde Dios castigará la maldad. Antes que suceda eso, dice: yo les voy a enviar al profeta Elías. El profeta Elías, el espíritu del profeta Elías, las características de su ministerio se manifestaron en Juan el Bautista, como lo dije, pero en el tiempo del fin no se manifestarán en una persona específica, sino en el pueblo de Dios, que tendrá el espíritu y el poder de Elías en medio de una sociedad corrupta, idólatra, que se ha alejado del Señor y que necesita escuchar un mensaje de amonestación. Este día yo quisiera analizar contigo tres características o tres lecciones que yo veo del ministerio del profeta Elías, que lo deberíamos de tener en cuenta nosotros como pueblo para entender lo que Dios requiere de nuestra vida, de nuestro ministerio en estos últimos tiempos que estamos viviendo, en los cuales estamos seguros que el Señor Jesús está a las puertas por venir. Quiero invitarte a leer entonces y a extraer estas tres lecciones del libro. El ministerio del profeta Elías aparece en el libro primero de Reyes. A partir del capítulo 17, Elías entra en escena. Y yo quiero pensar tres momentos o tres lecciones de la vida del profeta Elías para reflexionar con nosotros hoy. Uno, el momento cuando Elías se presenta ante Acab y los profetas de Baal y todo el pueblo que se ha desviado a la idolatría. Dos, el momento en que Elías se quiere morir porque siente que la obra es demasiado grande y él se siente pequeñito y siente que todos sus esfuerzos han sido prácticamente incapaces de volver a Israel hacia Dios y se ve amenazado. Y tres, el momento en que Dios reconforta, consuela y fortalece el brazo cansado de Elías. Tres momentos. La lección número uno está en el libro de, como dije, primero de Reyes, capítulo 18, el versículo 21 dice así: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Si tuviéramos que poner un título a este tema, yo he elegido: si Jehová es Dios, seguidle. En la primera lección que yo veo del profeta Elías es que él se levanta para dar un mensaje específico de amonestación y reprensión al pueblo que estaba en idolatría totalmente. Y creo que eso es una lección para nosotros, escuchar el mensaje y a la vez saber el mensaje que tenemos que dar. Cuando el profeta Elías aparece en acción, como lo hicieron la mayoría de los profetas siempre, aparecen cuando el pueblo y el mundo se ha desviado de Dios y el hombre parece que está en el extremo más grande o más alejado de Dios. Y allí aparece el profeta Elías para hacer volver a la gente al culto verdadero. En Israel adoraban a un dios falso, a Baal.
y la esposa del rey había introducido a 400 profetas que estaban promoviendo un culto a los demonios, por así decirlo. En realidad era así. Y ahora aparece Elías enviado por Dios y diciendo: este es el mensaje que yo tengo que darle. Vuélvanse al Señor. Ustedes están en pecado, han caído en idolatría y lo que practican no es correcto delante de Dios, porque Baal no es Dios sino es un demonio que los ha llevado a un culto pervertido. Y ese es el mensaje también que Dios tiene para el pueblo de Dios en estos últimos días. Vuélvanse a mí. Miren, el mensaje que Elías tenía para dar al pueblo no era un mensaje de paz, no era un mensaje que para él le reportaba ganancias o aplausos. Al contrario, era un mensaje que lo hacía sentir despreciado, perseguido, humillado, porque nadie quería escuchar ese mensaje. Pero no podemos nosotros decir que hay un mensaje diferente. Miren cuál es el mensaje de Dios para su pueblo a través de los profetas. Vuélvanse, ustedes están en un error. Y nosotros también podemos ver el último mensaje a la iglesia de los últimos tiempos. La Odisea dice: tú crees que estás bien, que eres rico, que no tienes necesidades, pero yo quiero decirte algo, dice el Señor. Eres un pobre, ciego, desnudo, desventurado y miserable. Yo creo que Dios hoy en día quiere darnos un mensaje a nosotros como pueblo antes que vuelva Cristo, y es un mensaje de amonestación, porque hay cosas que se están viviendo dentro del pueblo de Dios que no son agradables a los ojos de Dios. Y también el mundo es un mundo lleno de perversión, de maldad y de inmoralidad, que en realidad se vuelven repugnantes a la vista de Dios del cielo santo y puro. No podemos escuchar otro mensaje. Yo podría dar un mensaje de que todo va a estar bien, que Dios nos va a acompañar, que del problema vamos a salir. Y creo que es un mensaje que Dios nos manifiesta en la Biblia, que Él nos acompañará en medio de las dificultades. Pero el líder que solamente dice que todo está bien, no da un mensaje completo, porque la Biblia nos manda a decir que en realidad no todo está bien, que hay cosas que cambiar, que en el pueblo de Dios se han introducido pecados que no son agradables a la vista de Dios. En realidad ningún pecado es agradable a la vista de Dios. Y el Señor nos manifiesta que a veces estamos acariciando celos, pleitos, iras, contiendas, orgullo, chismerío y un montón de cosas que son repugnantes a sus ojos. El espíritu mundanal y de vanidad se ha metido también dentro de los hijos de Dios. Y el Señor hoy nos quiere dar un mensaje y decir: no todo va a estar bien también. Quiero decirles algo: lo que nos aguarda es un mensaje, es momentos de angustia, de dificultad. La Biblia dice así: será tiempo de angustia antes que venga Cristo como nunca hubo desde que hubo hombres sobre la tierra. No puedo yo decirles como predicador: todo va a estar bien. No, les quiero decir: vendrán cosas que estarán muy mal para este mundo y para los hijos de Dios. Pero no tenemos que verlo como un mensaje pesimista, porque en medio de la dificultad Dios se manifiesta, porque es en medio de la tormenta donde Dios fortalece a sus hijos. Él nos ha prometido no que no habrán crisis, no que no habrán problemas. Él ha prometido darnos fuerzas y acompañarnos en medio de cada dificultad y tormenta que el diablo levante y con la cual nos quiera azotar. Pero tenemos que entender primero como pueblo que hay un mensaje para nosotros. Hoy que vemos las señales de los tiempos, tenemos que aceptar que el Espíritu de Dios nos reprenda, nos humille, nos exhorte y que examine lo más profundo de nuestra vida. ¿Es nuestra vida correcta delante de Dios? ¿Practico yo cosas que son realmente agradables al cielo? Si el cielo ve mis acciones, ¿cómo las examina? ¿Cómo las ve? ¿Cómo las valora? ¿Son agradables delante de Dios o hay cosas que son repugnantes? ¿Habrá algún vicio acariciado que nadie lo ve pero que el cielo lo contempla? Acciones que no son correctas, hogares que prenden su televisión y ven programas donde hay escenas obscenas, palabras vulgares y soeces llenas de violencia. ¿Cómo puede haber un hogar que adore al Dios del cielo y en su televisor pasen imágenes que ofenden al Rey del cielo? No puede ser así. ¿Cómo estamos viviendo como pueblo? Y ustedes escucharán una y otra vez que yo voy a repetir esas cosas en mi mensaje porque es lo que yo estoy sintiendo, que Dios nos quiere dar un mensaje de amonestación y diciendo: esto no es correcto, esto no es correcto, esto hay que cambiar. Pero no porque sea un Dios pesado que quiere martirizar nuestra vida, es un Dios que nos está amonestando y dice: si sigues con esto no podrás entrar al cielo. Y miren, aparece Elías y le dice directo al rey, jugándose la vida:
tú has turbado a Israel con los pecados que has practicado. Has aceptado a una mujer idólatra y que ha metido un culto idolátrico en Israel y todos se han desviado. Y él aparece frente a 450 profetas de Baal y delante de todo el pueblo y se para él solo nada más, él solito, delante del rey, delante de los militares, delante de todo el pueblo, aparentemente solo, pero Elías no estaba solo. Ángeles poderosos lo rodeaban y Dios no iba a dejar solo a su siervo. Y él dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y ese es el mensaje que Dios nos quiere dar. Porque eres frío y caliente, te vomitaré de mi boca. El cristianismo se vive 100% entregado al Señor, no a medias, no a mitad. Es todo o nada. Es con Cristo o con el diablo. Y puede alguien decir: pero tan severo. Es así. El que no es dominado por el Espíritu de Dios es dominado por el Espíritu del diablo. Hoy es el día en que el Señor nos viene a amonestar y es el mensaje que el pueblo también tiene que dar a un mundo que se ha alejado de Dios, a un mundo que practica la inmoralidad, la corrupción, la maldad, la idolatría. Hay que volverse al Dios del cielo. No podemos dar un mensaje diferente. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? A veces los cristianos queremos vivir con un pie en el mundo y un pie dentro de la iglesia, tomados con Dios, pero a Dios no se lo puede servir de esa manera. En el corazón no puede vivir Dios y el diablo. No puede ser así. Dios está necesitando un pueblo que dé un mensaje certero, lleno de amonestación, aunque también hay bálsamo de Dios para nosotros, y lo veremos en los próximos dos mensajes, las dos lecciones de Elías, cómo Dios manifiesta su amor y su bálsamo para sus hijos en medio de las dificultades. Pero nosotros tenemos que aceptar el mensaje de amonestación, y hoy más que nunca hay que decir: hay cosas que no son correctas en nuestra vida, que ofenden al Señor, y hoy es el momento de dejarlas. Que Dios examine nuestra vida. David decía: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Quiero leer algunas citas que están acá que me han impactado, que he estado leyendo en un maravilloso libro, Patriarcas y Profetas y Reyes, perdón. Dice así: el Señor aborrece la indiferencia y la deslealtad en tiempo de crisis para su obra. Escuchen esto: Dios aborrece la indiferencia y la deslealtad en tiempo de crisis para su obra. Y después dice así: Dios llama a hombres como Elías, Natán y Juan el Bautista, hombres que darán su mensaje con fidelidad y respectivamente de las consecuencias, hombres que dirán la verdad con valor aun cuando ello exige el sacrificio de todo lo que tienen. Escuchen más adelante otra cita: Dios no puede usar hombres que en tiempos de peligro, cuando se necesita fortaleza y valor y la influencia de todos, temen decidirse firmemente por lo recto. Llama a hombres que pelearán fielmente contra lo malo, contra principados y potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la impiedad espiritual de los encumbrados. A los tales dirigirá las palabras: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Los ministros que procuran agradar a los hombres y claman paz, paz, cuando Dios no ha hablado paz, debieran humillar su corazón delante del Señor y pedirle perdón por su falta de sinceridad y valor moral. No es el amor a su prójimo lo que los induce a suavizar el mensaje que se les ha confiado, sino el hecho de que procuran complacerse a sí mismos y aman su comodidad. Ojalá que cada ministro comprendiese cuán sagrado es su cargo y santa su obra, y revelase el mismo valor que manifestó Elías. Como mensajeros designados por Dios, los ministros ocupan puestos de tremenda responsabilidad. A cada uno de ellos toca cumplir este consejo: reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este es el mensaje que el pueblo de Dios tiene que dar. Los pastores, los miembros de iglesia, toda persona es un ministro del Señor, para amonestar, para dar un mensaje. Hoy hay que dejar el pecado y seguir al Señor con todo el corazón. Si Jehová es Dios, seguidle. Si estamos convencidos, entrega total a Él. Si Jehová es Dios, seguidle. La segunda lección que yo veo del profeta Elías en la vida de él es que, hermanos, hacer la obra del Señor entraña experimentar dolor y sufrimiento. Hacer la obra del Señor entraña experimentar dolor y sufrimiento. Y quiero leerles este pasaje del profeta Elías en el capítulo 19 de Primero de Reyes. Dice así: viendo pues el peligro,
se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, porque Jezabel, al ver que Elías había matado a los profetas de Baal y había denunciado su falsa adoración, decide matar a Elías y lo amenaza. Y entonces Elías, cuando ve la amenaza, de repente se derrumba porque es un ser humano. Y entonces dice así, versículo 4: él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Miren qué tremendo esto, ¿no? Dice, Elías huye lleno de temor, y llega un momento que se siente tan deprimido, tan mal, tan bajoneado, porque ha puesto su corazón en la obra, ha hecho todo lo que podía, pero los resultados aparentemente no son lo que él había estado esperando. La gente no se ha convertido, y eso sucede muchas veces. No podemos esperar que grandes multitudes vuelvan arrepentidas. Eso es lo que quisiéramos, pero la Biblia es clara y dice que el camino hacia el cielo es angosto y que pocos quieren ir por ahí, que muchos son los llamados y son pocos los escogidos, porque la gente no quiere renunciar a la vida cómoda que llevan acá y tomar la cruz y seguir al Señor. Y ahora Elías se quiere morir y le dice: basta, no puedo más. Me conmueve leer eso de este profeta. Un profeta poderoso, que había sido fiel, que había aguantado persecución, que había estado escondido en el arroyo de Querib, en cuarentena podríamos decir, sin contacto con ningún ser humano, llevando una dificultad, huyendo a un país extranjero, ahora enfrentándose a 400 profetas de Baal y otros 400 de Acera, sintiéndose solo. Llega un momento en que la humanidad se quiebra y dice: no puedo más. Saben, hermanos queridos, todos los hombres que han decidido ser fieles a Dios han tenido que arrostrar dificultades y problemas, desafíos grandes, a tal punto que a veces el alma parece postrada en el suelo. Es lo que nos aguarda, es verdad, pero también Dios ha prometido ayuda y auxilio. Pero la segunda lección yo veo, para que nosotros entendamos: no hay un hombre que haya querido al Señor que no haya tenido que enfrentar dificultades. Somos seres humanos y Dios lo entiende. Sabe que trabaja con simples vasos de barro que en algún momento se quiebran. Pero estás en el camino correcto. Si hoy tienes dificultades por la verdad, si hoy experimentas dolor por ser fiel al Señor, no te desanimes, porque un profeta grande como Elías también lo vivió. Porque un hombre grande, un apóstol poderoso como Pablo también lo experimentó. Escuchen este texto que Pablo dice en 2 Corintios 1:18: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¡Qué tremendo! Ahí están los hijos de Dios jugándose la vida. Llega un momento en que incluso sienten tanto dolor, tanta pesar en su corazón, ha sido tanta la presión que han sobrellevado, que algunos grandes gigantes poderosos como Elías le dicen: basta, quítame la vida, no puedo seguir viviendo, esta obra es demasiado grande para mí. Y el apóstol Pablo dijo: y para esto, ¿quién será suficiente? Es verdad, no hay un hombre que pueda llegar a llevar adelante la obra. Solo nuestro Señor Jesucristo lo logró. Él pisó solo el lagar, batalló con las legiones de las tinieblas en el Getsemaní, salió victorioso y poderoso, pero Él ha ofrecido su gracia para sus hijos. Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido sostenernos, y cuando nosotros avancemos en la senda que Él nos ha ordenado y nos ha enseñado. Escuchen este texto también del mismo libro, Profetas y Reyes, hablando de Elías. Parecía que después de haber manifestado un valor tan indómito y de haber triunfado tan completamente sobre el rey, los sacerdotes y el pueblo, Elías ya no podría ceder al desaliento ni verse acobardado por la timidez. Pero el que había sido bendecido con tantas evidencias del cuidado amante de Dios no estaba exento de las debilidades humanas, y en esta hora sombría le abandonaron su fe y su valor. Pobre Elías, pobre hombre de Dios. Ahí estaba él, llevando solo las dificultades, pero no estaba solo. Dios estaba con él, y ya lo veremos en la lección siguiente. Hermanos queridos, es verdad, yo te voy a decir, a veces sientes que el cielo se te viene encima, que te llueve sobre mojado, que has sido fiel, aceptaste su mensaje, te entregaste a Jesús y de repente te quedas sin trabajo, hay una crisis económica, el hogar enfrenta serios desafíos con el matrimonio, con los hijos, enfrentas enfermedades y dices: Dios, ¿qué va a pasar? No puedo más, mis fuerzas ya no dan más. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos sinceros han llegado a un momento que dicen: basta, me quiero morir, Dios, yo ya no puedo más? ¿Será que tú que estás viendo este mensaje en algún momento te has sentido así? ¿Has sentido
sentido que no te dan la fuerza? ¿Has querido servir a Dios fielmente? ¿Has querido pertenecer a su pueblo, pero sientes que hoy el diablo ha traído una prueba tras otra y las presiones son inmensas y sientes que no das más? Yo te quiero decir, mira que todos los profetas y los hombres de Dios llevaron dificultades. No estás solo en esto, porque a veces el diablo, en realidad no a veces, siempre ruge contra los hijos de Dios, y Dios usa el dolor y la tragedia que el diablo trae, supuestamente él, para vencernos. Dios lo usa para purificarnos y para sacar algo más precioso en nosotros todavía, y que nuestra fe sea gigante y entendamos que el único poderoso en esta tierra es Dios y que Él nos puede sostener en cualquiera de las dificultades. Este texto a mí me llena de emoción. Dice así: a todos nos toca a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento, días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales, días en que las dificultades acosan el alma y en que la muerte parece preferible a la vida. Entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios y creen y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. Si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de la providencia de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para asentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas, y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida. Todos hemos peleado en algún momento con la desilusión, con la tristeza. Es nuestra parte en este mundo de dolor y de tristeza que el diablo ha llenado con esos sentimientos, con esas emociones. Pero el Señor, aún en el dolor más duro, en la noche más oscura, se manifiesta y no deja solo a sus hijos. La tercera lección que yo veo es que Dios nunca abandona a sus siervos. Miren lo que continúa diciendo este capítulo en el versículo 5, dice: echándose debajo de un enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez y le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te espera. Mire, yo veo en eso algo tan tierno de parte de Dios. Elías se quiere morir, ya no tiene fuerzas, ha caminado un día entero. Antes había luchado contra las fuerzas del diablo, de Baal, del rey Acab, de todo el pueblo. Había corrido delante del carro de Acab en una lluvia tremenda, y ahora siente que físicamente, moralmente o psicológicamente ya no da más. Se siente derrumbado, pero ahí aparece Dios, porque Dios nunca deja solo a sus hijos sinceros. Así como envió un ángel para fortalecer a nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní, ahora viene un ángel para ver a su siervo que está caído, que ha querido contrarrestar la idolatría, que ha sentido un vivo celo por el Señor, pero que ahora se siente quebrado. Me imagino al cielo como contemplaba a Elías. Cuánta compasión, cuánta empatía, cuánta ternura, cuánto dolor por el sufrimiento de su siervo. Y Dios no puede quedar inerte, manda un ángel para fortalecer a Elías, y el ángel llega y lo toca, lo despierta. Yo no me imagino que fue un toque brusco, sino un toque suave y delicado. Y ahora Dios le ha preparado misericordiosamente, dice acá, una tarta cocida sobre ascuas y una vasija de fuego. Miren qué misericordioso. Dios sabía que Elías estaba débil físicamente y ahora le provee el alimento, porque Dios nos ha prometido no abandonarnos y proveer para todas nuestras necesidades, aún las físicas. Y ahora Dios tiernamente le da de comer a Elías una tarta y una vasija de agua. Qué Dios amante, qué Dios cuidadoso, qué Dios tierno tenemos nosotros, que nunca abandona a sus hijos y presta atención en cada una de las necesidades, emociones y sentimientos que nos toca arrostrar en este mundo. Elías se levanta y la torta que se le dio tiene tanta potencia de parte de Dios que Elías camina 40 días, 40 noches, se va hasta el monte de Dios, a Horeb, y allí se mete en una cueva y Dios aparece y le dice: ¿qué haces acá, Elías? Pero escuchen esto, dice, versículo 11, él le dijo, Dios se aparece
¿no? Y le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y es aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12 dice del capítulo 19 de Primera de Reyes, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¡Qué tremendo! Dios es todopoderoso. Terremoto, fuego, un viento poderoso que quiebra las peñas. Pero cuando habla a sus hijos lo hace con un silbo delicado y apacible. Dios no iba a hablar ahora a Elías de una manera grosera y tosca. No, Él habla a Elías con un silbo delicado y apacible. Y así llega Dios a tu vida. Así aparece el Señor llamando a sus hijos. El Dios que tenemos, benigno, amante y misericordioso, es un Dios que vela por sus hijos y tiene en cuenta sus sentimientos y emociones. ¿Saben? La tercera lección que yo veo es que Dios nunca abandona a sus hijos que pasan necesidades y que luchan contra el pecado y que quieren ser fieles al Señor. Pero ¿saben cómo termina la vida del profeta Elías? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Y aconteció que yendo ellos, Elías y Eliseo, hablando a ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Cómo termina la historia de ese profeta que un día se quiso morir? ¿Cómo termina la historia de un profeta valiente que quiso hablar la verdad de Dios a su pueblo y mostrarle su pecado? No termina en la tumba, en el suelo, en el polvo destruido. Termina siendo socorrido y auxiliado por Dios, enviando a su ángel y luego llevándolo, hablándole con un silbo delicado y apacible, pero finalmente llevándolo al cielo. Viviendo con Cristo, con los ángeles, qué experiencia, con un carro de fuego llevado en un torbellino, es elevado y ahora Elías atraviesa nuestra atmósfera, el espacio y es introducido hasta el tercer cielo donde vive Dios. ¡Qué privilegio para este hombre! Elías representa a aquellos fieles siervos de Dios que estarán vivos cuando Cristo regrese y que les tocará arrostrar en dificultades, problemas, persecución, adversidades, pero que serán fieles, aquellos que experimentarán angustia, que sentirán que su vida corre peligro, como Elías, que fueron perseguidos por un poder religioso y político, pero serán fieles al Señor. Y eso volverá a suceder, y eso es lo que el pueblo de Dios tiene que escuchar y entender, purificarse de sus pecados, no afligirse porque aún en medio de las dificultades y cuando sintamos que nos derrumbamos, veamos a esos grandes profetas y sintamos que estamos llevando la senda de los hijos de Dios y sabiendo que Dios nunca nos abandona y siempre estará con nosotros. Que Dios pueda bendecirte, hermano mío, querido, es mi deseo y oración, que el Espíritu de Dios pose en tu vida. Y que te prepares para los tiempos que vienen, que escuches el mensaje de amonestación que viene del Señor para nosotros. Quisiera invitarte a hacer una oración en este momento, pidiéndole al Señor su bendición para nuestra vida. Buen Padre Celestial, queremos agradecerte en este día, porque tú eres un Dios bondadoso con nosotros, porque tu palabra nos amonesta y es una lámpara y a la vez es una espada de dos filos que atraviesa nuestra mente y nuestro corazón. Y hoy decimos como David, examíname, oh Dios, y que tu espíritu nos escudriñe. Y queremos decirte, nunca aparte de nosotros tu espíritu, por favor. Permítenos, Señor, tener una vida pura y santa y apartar lo que es repugnante delante de tus ojos, a prepararnos y a aceptar el mensaje de amonestación. Ayúdanos a experimentar siempre tu presencia y sosténnos porque nuestra humanidad es tan débil y tan frágil. Señor, queremos ir contigo al cielo, queremos verte venir en gloria, queremos estar contigo por la eternidad. Bendice a aquellos que están hoy escuchando este mensaje, bendice a tus hijos fieles donde están. Manténnos en la senda que tenemos que estar y fortalécenos para los tiempos que nos aguardan. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, es mi deseo y oración, y el Señor te acompañe.